Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una masterclass muy especial. La va a dar Sabrina Orma desde Argentina. Ella nos va a hablar sobre la resiliencia de hipoterapia. Bueno, Sabrina, quiero que seas tú quien se presente antes de que demos inicio a estas masterclass y nos cuentes un poco cómo llegas acá. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ante todo, gracias Alejandro por la invitación. Hace ya un tiempo que vengo recorriendo estos dos hermosos temas. Más que temas, son dos formas de vida en mí. Tanto la hipoterapia o las intervenciones asistidas con caballos y la resiliencia. Bueno, para quienes no me conocen, soy de Argentina, vivo en Rosario, pero nací en una ciudad pequeña de Entre Ríos que se llama Nogoyá, y acá tengo algunas seguidoras. Bueno, yo empecé a tener contacto con los caballos desde muy pequeña. Tenía 2 meses de vida cuando mi abuelo me paseaba en su petizo, porque yo tenía mucho dolor de panza, tenía cólicos, así que la primera persona que hace quinoterapia antes de poder brindarla como una forma de terapia fui yo. Y los caballos en varias situaciones de mi vida, como creo que al 99,9% de las personas que tenemos relación con el caballo, nos han salvado de alguna situación. Y bueno, luego de terminar mi escuela secundaria, me vine a Rosario a estudiar kinesiología, así que mi título y mi formación académica es la licenciatura en kinesiología y fisiatría, y sobre el final de la carrera me empecé a escuchar algo que se llamaba equinoterapia, empecé a investigar y desde ahí no paré de investigar, y aún sigo como maravillada con este mundo. Con el tiempo no encontraba bibliografía que hablara específicamente del área motora, que era el área que a mí yo me preguntaba qué pasaba con el cuerpo de un ser humano arriba del caballo y por qué era tan bueno. Así es que no encontraba mucha bibliografía, hoy en día hay muchísimo, pero en ese momento, hace casi 20 años atrás, había poco, así que empecé tímidamente a escribir algo, que en su futuro iba a ser un libro, y está ahí casi cocinándose, y así es como conozco a Elisabetta Pagliarulo, que está acá en la reunión, que hoy les contaba, y así llego a la resiliencia. Ella es la presidenta del Centro Interdisciplinario de Resiliencia en Rosario, y bueno, y uní este paradigma, esta forma de vida desde una mirada resiliente y las intervenciones asistidas con caballos. Yo un poco les cuento que si bien mi especialidad es la neurorehabilitación y las terapias con caballos, hoy vamos a hablar un poco sobre algo un poco más amplio, si se quiere, que es lo que me fue enseñando la práctica misma en el día a día, ¿no? Cuando yo veía un paciente hace 10 años atrás, o hace 15 años atrás, mi mirada era muy recortada, hoy con el recorrido que tengo hoy creo que era muy recortada. Así que veía como la parte física, siempre había un poquito más, pero hoy veo la totalidad y la globalidad, y a todos que podamos mirar. Creo que acá las personas que ingresaron o están iniciándose en las terapias o en las intervenciones asistidas con caballos, o ya se desarrollan en esto, y seguro, el que no sabe de qué se trata la resiliencia, seguro que está haciendo algo resiliente en su vida, para con uno mismo y también en su trabajo, pero estaría bueno que podamos como hacer un intercambio, que qué entienden por resiliencia, si conocían el término, si no lo conocían. En la Argentina, si bien hace muchos años que el término y el concepto y el paradigma resiliente está dando vueltas, yo creo que todavía hay muchas personas que uno habla de la palabra resiliencia, y de algún valiente que tenga ganas de compartirnos.
Según Me lo que parece. he entendido yo, es como el poder, digamos, que uno tenga de poder, entre comillas, ¿no? Que uno tenga de salir de las cosas que le pasan y de recrearse y de volver a empezar. Digamos, lo he visto mucho del lado de la religión y del lado de la psicología también. Y, y bueno, y del lado de mi familia, que siempre se habló de eso, ¿no? Siempre estaba esa forma de vida por ahí en tu familia. Sí. No sé si es otro el concepto que vos das, pero... En realidad, nosotros hoy en Google, el señor Google te saca todas las dudas y podés encontrar un montón si se quiere, de conceptos y de definiciones. Cada uno le va dando, creo que su propia impronta, ¿no? En lo personal, para mí la resiliencia es la capacidad que tengo de salir fortalecida de una situación adversa y Claro. de esa situación aprender, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Y en distintos ámbitos de la vida. Fundamentalmente en la discapacidad se observa mucho, y yo lo observo mucho en los niñitos, donde desde muy pequeñitos están peleando por su vida. Entonces, eh, a mí a ver, cada día cuando veo un paciente que está con muchas dificultades para poder sobrevivir, porque muchas veces tengo pacientes que están en internación domiciliaria y no tienen la posibilidad por ahí de estar sentados en el sol, porque el sol les hace mal. El sol les genera un vientito, ya les trae un bichito y ese bichito hace una neumonía y todo eso desencadena un montón de cosas, entonces los papás en general los guardan mucho. Y esos niñitos a mí me muestran todo el tiempo más allá de que a veces toman la decisión y a veces toman las decisiones otros por ellos, ¿no? Yo siempre cuento la historia de una paciente que hoy Gina tiene 8 años y Gina hizo cuando nació hizo 2 paros cardiorrespiratorios y eligió seguir viviendo. Entonces yo siempre digo que es el modelo a seguir de la lucha por la vida. Su familia es una familia que todo el tiempo eh, está mirando con una mirada resiliente. Y uno a veces observa cómo se pierde en situaciones que son por ahí mucho más banales y que un problema para nosotros es, no sé, las cosas cotidianas que nos pasan, como tener alguna situación en el trabajo o alguna discusión en nuestra familia y demás. Y cuando yo veo otras que se les anexan, que son mucho más complejas, es cuando yo veo ahí la fortaleza y esta capacidad de reinventarse y de una situación que tal vez para nosotros es cotidiana, como sentarnos a almorzar o sentarnos sí, en la mesa, toda la familia, para ellos es todo un evento. Que un niño a veces esté sentado a la mesa es impresionantemente, es como el domingo para la familia grande, una cosa así. Porque muchas veces ni siquiera pueden alimentarse por la boca y tienen que alimentarse por una sonda nasogástrica, entonces el día que se sientan es porque, bueno, tienen el permitido de poder sentarse a alimentarse o tan solo estar sin la neumonía y no tener fiebre y poder estar con la familia. Entonces es como un poco lo que decís vos y lo llevas decís que en tu familia pasaba un poco esto, ¿no? Alejandro, Se habló siempre de eso y me parece que también es un poco cuando uno tiene un punto final en la vida, digamos, que decís, bueno, hago esto o me muero. Digo, si pasás por esas situaciones, como he pasado yo, por muchas, decís, bueno, a ver, no pierdo más, no boludeo más y me pongo las pilas porque si no ya sé que me voy para el otro lado. Como cuando te ponen, no sé, una pistola en la cabeza y decís, bueno, hasta acá llegué, acá paro, ¿viste? si no paramos nosotros, nos para el Claro, afuera, ¿no? O claro, una bueno, enfermedad o lo que sea. claro, es tener como esa capacidad de darse cuenta cuando uno ya está
jugando entre comillas con la vida, creo Exactamente. yo. Ale, ¿me pasás a la próxima diapositiva, por favor? Ok, ¿me confirmas? Yo todavía no veo nada, Ale. Ahora sí. Bueno, ahí el caballo y su entorno. Vamos a la próxima. Aquí ya cambió. Acá todavía yo no veo el cambio. Ahí está. Bueno, como les comentaba, ahí hice tomé dos formas de hablar de resiliencia. Una, obviamente, que es una definición que escribe Elisabetta en el 2006. A mí me parece que es como la más completa, la pueden leer tranquilamente. Y un poco la otra, que es un poquito más cortita, es esta capacidad que tiene el ser humano para hacerle frente a las adversidades y poder superarlas. Me ven en la imagen, estoy con una pacientita que se llama Jade. Eh, Estoy mostrándole cómo, simplemente en un acto tan simple como es limpiar un caballo y cepillarlo y pasarle la rasqueta y demás, cuántas cosas se le pueden enseñar a Jade, que en un primer momento lo que se intenta es darle el modelo y después que lo pueda ejecutar ella. En el caso de Jade, la dificultad que tenía Jade en ese momento era que no podía planificar una actividad tan simple como agarrar una rasqueta y poder pasarla, desde lo atencional y desde lo motor también. Su cabecita no tiene la capacidad de poder planear el inicio, el desarrollo y el final de una actividad. Entonces ahí, en ese momento, es donde yo estoy actuando como tutor al darle la forma de cómo tiene que llevar a cabo la actividad, que se dispersa con mucha facilidad. Entonces buscábamos darle actividades muy cortas, ella desesperada por montar, como todos los niños, y los adultos también, pero bueno, los niños un poco más. Le costaba mucho poder ejecutar toda la actividad previa a la monta. Así que le dedicábamos mucho tiempo a esto, sin quitarle el tiempo de monta, porque también le servía muchísimo, pero de esta manera encontrábamos como la forma que ella pudiera bajar su ansiedad, poder limitar un poco los movimientos de su cuerpo, porque es una niña que se mueve mucho, que la ansiedad no solo pasaba por la cuestión emocional directamente, sino también lo llevaba al cuerpo de una manera exagerada. Podía estar corriendo muchísimo tiempo durante un buen rato, que nosotros mirábamos y decíamos, en algún momento se tiene que cansar, y no se cansaba. Así que lo que proponíamos eran espacios cortos, donde ella pudiera hacer una actividad cortita y darle un tiempo de descanso, volver a hacer otra actividad cortita. Le dábamos, por ejemplo, el cepillado, la rasqueta, el cepillo y el peine. Entonces tenía que al menos hacer 5 o 6 movimientos con cada elemento para poder montar. Y ese era como el formato de sesión donde encontrábamos que ella podía aprender para qué servían los elementos, porque de una sesión a la otra ella perdía totalmente la idea de lo que le habíamos planteado. Le habíamos mostrado que era una rasqueta y que era un cepillo, no los podía diferenciar de una sesión a la otra. Así que volvíamos sobre lo mismo hasta que, bueno, lo y hoy está muy cercano. Vamos a la siguiente, Ale, por favor.
acá en la próxima también vamos a seguir hablando del tutor de resiliencia, y acá un poquito es como que se ve un poquito más rápido la evolución de mi lugar como tutor. En este caso, este chiquito, si bien le encantan los caballos, le costaba mucho montar. Por eso elegimos un caballo tan pequeño para la estructura del cuerpo de él. Yo soy muy cuidadosa en ese sentido de poder elegir el caballo adecuado para cada persona, pero en el caso de él, la inestabilidad gravitacional que él tenía era muy, muy marcada y se sentía seguro con muñeca. De hecho, fue la yegua que eligió cuando llegó. Así que como me ven en la primera imagen, estoy casi abrazándolo a él y a Muñeca, a los dos juntos, sosteniéndolo prácticamente, porque tenía mucho miedo. De hecho, no se ve en esa foto, pero del otro lado va su mamá porque necesitaba tenerla cerca. Pero en la misma sesión, como pueden ver, ya pude soltarlo, pudo estar él solo, y en la última ya estamos pasando unas vallitas, si bien fue todo al paso y no logramos el trote, pero en una sesión, la verdad que él eh, bajó con una sensación de poder y de yo pude hacer esto, que fue maravillosa. Con esto del tutor de resiliencia, es algo que siempre tratamos de como demostrar en cada momento que hablamos de resiliencia, tratamos de ubicarnos en este lugar de tutor, lo hagamos consciente o inconsciente. Yo creo que siempre a la familia hay alguien que es el que está siempre apoyando un poco más a los otros. Dentro de la resiliencia, si ustedes se ponen a investigar y a leer, hay muchos autores que hablan de resiliencia como más consciente o de un aspecto más inconsciente. Yo creo que dentro de lo que son las intervenciones asistidas con caballos, ya sea hipoterapia, activa o pasiva, ya sea cualquiera de las áreas en el ámbito del caballo que nos manejemos, creo que somos tutores de los niños, de los adultos, y el caballo es un vehículo muy importante para poder generarlo, ¿no? Para poder generar esta confianza y esta empatía con el otro. Ahí estamos, con los pilares de la resiliencia. Bueno, si ustedes, es como les decía antes, si buscan en internet, hay muchísimas formas hay mucha literatura sobre resiliencia, y hay algunos autores que hablan de 7 pilares y otros de 9. A mí, yo tomé que es el que usamos en la fundación, que habla sobre la moralidad, la introspección, la iniciativa, la capacidad de relacionarme, la independencia, el humor y la creatividad. Yo creo que hoy, cuando pensaba la ponencia y un poco pensaba en qué transmitirles o qué contarles desde mi experiencia, porque esto es simplemente contarles qué es lo que vivo en el día a día, pensaba que no hay un punto que en algún momento del día no lo toquemos, ¿no? Y creo que les va a pasar que se van a sentir como identificados con cada uno de estos pilares. Y ahí es donde nosotros nos podemos acercar y pensar si estamos más cerca de ser personas resilientes o no. Un poco me gustaría que podamos charlar al respecto un poquitito. Antes de pasar por ahí algunos casos que marqué como para poder mostrarles en mi trabajo dónde veo que hago resiliencia, o desde dónde me paro en un paradigma resiliente. ¿Podemos volver a las camaritas, Ale, porfa? A ver si las veo. ¿Alguien se anima a contarme un poquitito? Porque los veo como tímidos a todos. ¿Alguien se anima a contarme un poquito si se encuentran en estos pilares, si alguien de ustedes considera que dentro de su trabajo hace un trabajo resiliente?
Carito, tenés ganas de hablar de vuelta, dale. No, yo los tengo todos menos la independencia, y ya cagué. No, Me ¿cómo que falta- no tenés la independencia? A ver, ¿cómo es eso? Sí, sí, tengo la independencia, pero necesito siempre como reconfirmar lo que yo ya sé. ¿Por qué no Ah, sé? necesitas como la aprobación. No la aprobación, la reconfirmación. Porque aunque no me lo apruebe, cago igual. Bueno, está bueno eso. Por lo Pero menos no sé lo haces igual. por qué siempre pregunto lo que yo ya sé si sé que voy a terminar haciéndolo igual. ¿Hola? Hola, hola, ya te escuchamos. ¿Nos escuchas, Sabrina? ¿Hola? Ahí te escuchamos nuevamente. Viste que por eso hice el plan B del teléfono, porque tenía miedo de que mi internet no estuviera bien. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Genial, entonces. Bueno, lo último que escuché es lo que compartía Carito sobre los pilares de la resiliencia, ¿no? Hola. ¿Hay alguien más que quiera compartirse? Si no, continuamos. Ale, pasá al próximo, a la próxima diapo. Yo estoy antigua con la diapo. Estoy como en la universidad hace como 20 años. Bueno, acá está Yara, que es otra de las niñas que trabajó conmigo. Ahora ya, en estos momentos no estamos trabajando. Eh, bueno, un poco a Yara lo que también la convocaba, al igual que el otro gordito que veíamos, es que presenta una inestabilidad gravitacional muy marcada, y donde yo la veo como la veía constantemente en un lugar de resiliente, era en cada momento en que entraba, que cruzaba las puertas de raíces ecuestres. Yara es una niña con autismo, y tiene una inestabilidad gravitacional muy severa, por lo cual subir un escalón ya le genera mucho miedo, y muchas veces la paraliza. Imagínense lo que era subirse a un caballo. Así que la llegada de Yara a Equino eh, fue con su mamá, él ya venía al consultorio conmigo, y me habían contado que hacía equinoterapia en otro lugar. Así que bueno, vino a la pista, empezamos a trabajar, y cuando le propuse ir arriba del caballo, empezó a gritar de una manera escandalosa, que bueno, obviamente respeté su lugar y su momento, y le dije a la mamá, mirá, vamos a hacer un trabajo bien lento, tranquilo, donde ella acceda a subir al caballo por gusto, y no obligándola. Y la mamá me decía que no, que la subamos igual, que de alguna manera hay que subirla, que vas a ver que cuando se suba Yara va a estar bien. Pero bueno, yo no conocía mucho a su mamá, no la conocía mucho a Yara, preferí estar un tiempito más, como dándole unas sesiones para que se acostumbre a cada uno de nosotros. Si bien Yara ya nos conocía de la institución, digamos, en los consultorios, era un ámbito diferente, y había muchos estímulos que a ella a veces la perturbaban y otros la calmaban, así que elegíamos los lugares donde ella se sentía más tranquila.
hasta que un día le dije a la mamá, bueno, te voy a hacer caso. Me dice, vamos a hacer una cosa, la subo yo, me dice. Así que bueno, a los gritos la subió arriba del caballo. Se subió, no alcanzó a subirla arriba del caballo y ahora, así, con esa sonrisita que la ven ahí, disfrutando y pudiendo jugar y hacer un montón de actividades y aprender un montón de cosas que nunca pensé que subiendo a un niño en esas condiciones iba a pasar eso. Y así fue que cada día que subimos allá arriba del caballo era lo mismo. Llegar, salir corriendo y decir, no quiero caballito, no quiero caballito, hasta que la subíamos y de verdad se notaba lo que disfrutaba esta actividad. Así que empezó a generar vínculos con los animales de una manera hermosa. De hecho, iba a buscar su caballo, lo traía, podía encontrar los límites de su cuerpo con respecto al cuerpo del caballo, y muchas veces no lo tenía con las personas, pero con el caballo lo podía mantener. Se ve que habían generado una relación con los animales, y ella, maravilloso. Es más, muchas veces nosotros siempre pecamos, yo siempre digo que peco de proteger demasiado a los pacientes, porque para mí ante todo es la seguridad. Entonces a veces no hago alguna actividad porque hay una situación en el ambiente que no me deja tranquila. Prefiero que el papá se enoje conmigo y que no lo monte al chico, pero yo estar tranquila de que no pasó ninguna situación extraña. Y con ella teníamos que tener mucho cuidado porque se nos iba donde los caballitos estaban en un campito al lado, a unos, no sé, 300 metros de nosotros, y en cuanto nos descuidábamos un poquito, ella, después de terminar la sesión o lo que sea, si la mamá no se quedaba charlando con nosotros o algo, ella se iba a buscar sus caballitos. Así que había que cuidar mucho esa situación. Así que bueno, ahí está Yara en, en su, en su Bartolo. Pasamos a la próxima, Ale. Bueno, Gina es la niña que les contaba antes. Gina tiene hoy 8 años y yo la empecé a atender cuando tenía 4, en el consultorio también y en Equino. Al principio con Gina lo que hacíamos era trabajar solo en consultorio, hasta que incorporamos, era 2 veces por semana consultorio de kinesio, y bueno, tenía varias terapias en 2 o 3 días a la semana, y incorporamos un día de equino. La patología de Gina se llama pseudomalacia, leucomalacia periventricular, perdón, y para que ustedes entiendan, desde lo motor lo que pasaba era que sus piernitas están con mucha espasticidad, están muy rígidas, su tronco muy débil, y sus manos compensan y andan buscando apoyos por todos lados. Así que la primera vez que sube al caballo conmigo, Gina montaba conmigo, hacíamos hipoterapia. Y con un tratamiento también intensivo que pudo hacer Gina, logramos que pueda montar sola, pero con el acompañamiento de 2 personas a los costados, porque tenía mucho miedo. Y con el tiempo logró manejar a muñeca sola y poder hacer un recorrido pequeño, que es donde quedamos con la cuarentena. Así que la autonomía que ella pudo generar en su recorrido en equinoterapia fue maravilloso, realmente fue maravilloso. Y una de las cosas que yo rescato, y que rescato de la familia de ella, y que yo les contaba hoy, que la familia de Gina siempre está como buscando esta capacidad de superarse, creo. Tanto su papá, un hombre que trabajó siempre en el campo, o sea, contacto con los animales, de manera laboral. Su mamá nunca había tenido una mascota, por lo tanto los animales, hasta tenerle miedo a los perros, por lo cual Gina también tenía esta dificultad. Y bueno, a partir del contacto con los caballos, se empezó a acercar la mamá, también empezó a acercarse de a poquito la mamá, hasta que logró también montar y generar un vínculo hermoso con los animales. Y hoy Gina tiene una gata, un perro y una tortuga, así que hemos logrado
generar otros vínculos, no solo con la especie humana, sino con los animales, y para nosotros eso es maravilloso. Y con respecto a la iniciativa, que es uno de los, por ahí, de los pilares que en Gina veo yo constantemente, es que Gina en su vida diaria, al tener tantas actividades desde de la escuela, de las terapéuticas, como cada niño que tiene alguna dificultad motora o alguna dificultad emocional, tienen muchas terapias, entonces tienen actividades todo el tiempo. Entonces era como que nada de lo que ella quisiera estaba en sus posibilidades ni siquiera de pedirlo. Como que parecía que hasta el deseo en ella se había perdido. El deseo por jugar, el deseo por ir a ver a una amiga, el deseo por tan solo ir a buscarse un vaso de agua. Y a partir de esto de poder, el momento que se dio cuenta que ella podía manejar su caballo y poder ir a cualquier lado, fue como, la vi en un momento y dice, me pidió, no me acuerdo si me pidió el casco, me pidió algo, y le digo, bueno, Ginny, anda, búscalo vos. Y cuando fue una mirada la que me mostró que ella se había dado cuenta que ella podía hacerlo sola. Eso fue maravilloso. Vamos con la próxima, Ale. Emily. Bueno, Emily es otra gordita, con un cuadro motor parecido al de Gina, pero mucho más chiquitita. Esta gordita vivía en Rosario, en un departamento muy pequeño, y tenía un tratamiento intensivo que tenía kinesiólogo 2 veces por día, 2 horas. Así que yo creo que la posibilidad de haber estado yendo, no mucho tiempo, pero sí el tiempo que fue Kino, fue esta capacidad de poder relacionarse con otros. Y la iniciativa y la independencia en sus movimientos. Emily, así como Gina tenía todo estipulado, o tiene todo estipulado para avanzar en sus dificultades, sí, para avanzar en sus tratamientos, Emily tenía, desde muy pequeñita, tenía meses, y hasta sus movimientos eran guiados por los profesionales, con un método muy rígido y muy estricto. Entonces, cuando llegaba a Equino, nosotros tratábamos de desestructurar todo eso que se generaba en casa, si bien respetábamos y buscábamos continuar con los objetivos de trabajo que venían haciendo los otros kines, sí intentábamos que pudiera tener un poco de independencia motora, y que pudiera jugar arriba del caballo, que es un poco, si ustedes me ven ahí, yo estoy solamente sosteniéndola, pero permitiéndole que se mueva. El objetivo ahí en esa foto no tenía más que ver con el disfrute. Después íbamos a ver la postura. Al principio subíamos a disfrutar, y después sí me ponía el traje de kine y le pedía un poco de orden a ese cuerpito, y para que transmita todos los beneficios que sabemos que el cuerpo del caballo nos brinda, ¿no? La verdad que ya se me está secando la boca, gente. Podrían empezar a compartir un poquito, preguntarme algo, no sé. No sé qué van entendiendo, se durmieron, ¿cómo vienen? Te cuento que estamos muy atentos a todo lo que nos vas contando, como quedamos en que las preguntas eran al final, por eso estamos muy pendientes. Está bien, está bien. Es raro porque estoy viendo la pantalla y como esta cuestión de no ver los rostros y no la interacción me cuesta un poco, pero espero que se esté entendiendo lo que les voy contando. Pasamos a la próxima, Ale, por favor. Búscalo, porque si no ya no podemos acabar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo descargaste, mi cielo? Si tú lo tenías en la mano. Tenemos que acabar esto y ya. Vamos a buscarlo. Gracias, mi cielo. ¿Cuántas bolitas nos faltan, corazón?
Vos tenés la posibilidad de silenciar los otros micrófonos si no se dan cuenta. Ahí está, si alguien no se dio cuenta que se le escapó el micro. Lo dejé prendido para que vieras que sí hay más gente, ¿listo? Gracias, gracias. Bueno, y un poco veníamos hablando de por qué puse esta foto y a todos mis ayudantes, los que nos prestan su cuerpito, que ahí está en el centro está Bartolo, abajo está Muñe, de un lado el tostadito con la mancha blanca larga es Lecrer, arriba el Pampa es Longo y después está Chulita, que es la más chiquitita. Y ellos la verdad que siempre encuentro esto, ¿no? De que nos ponen su cuerpo al servicio sin importar nada, ¿no? Si bien yo siempre les enseño, primero a mi hijo y después a las personas que se acercan a mi espacio, a pedirles permiso a cada caballo, desde la intención, simplemente. Bueno, mi hijo lo hace, les pide permiso verbalmente, pero me parece que es súper interesante reconocer todo lo que el caballo y su entorno nos da, ¿no? Por eso también el cuidado hacia el otro, y lo que enseñamos en Raíces Ecuestres un poco es eso, para poder aprovechar todos los beneficios que nos da el caballo. Primero tenemos que saber que él está en buenas condiciones, que el caballo se encuentra no solo bien de salud física, sino también de salud mental. Los caballos se estresan, así como nosotros nos estresamos, y tienen la capacidad, yo siempre admiro. ¿Se corta? Alejandra me dice que No, se corta. no, Ok, no, acá se es la está señal, escuchando súper bien. Fue de antes. es la señal de ella entonces. Ale, ojalá la puedas escuchar entonces. Decía esto eh, que tenemos que tener, creo que cada uno tiene que tener en cuenta la salud, no solo física del caballo, sino también la salud mental o emocional, como quieran denominarla. Si bien no es mi especialidad, sí trato siempre de capacitarme también en este ámbito, y creo que cada persona que trabaja con caballos tiene que aprender sobre el comportamiento y la etología, porque sin querer nosotros les transmitimos a los caballos toda nuestra ansiedad, nuestros malos momentos. En muchos momentos ellos pueden reconocerlo y hacer una separación, y otros momentos que no. Me pasa muy a menudo con los papás, cuando están en algún momento de mucho estrés por alguna situación particular que esté viviendo la familia o el niño. Trato de que no esté cerca de los caballos, porque los caballos me manifiestan que hay algo, o si el caballo me muestra automáticamente el estado de ánimo, o que hay algo. Quizás no, obviamente que el caballo no me va a decir, che, este está triste o esta persona está de tal o cual manera, pero sí encuentro algunas conductas del caballo que me muestra que se pone intranquilo, o se mueve diferente, sus orejas ya no están de la misma manera. Así que ahí automáticamente me doy cuenta y trato de desactivar esa conducta, y si veo que es muy exagerada, claramente dejo ese caballo y busco otro, y trato de ir modificando esa situación. Pero cuando hablo de comunicación es esto, ¿no? Que el caballo tiene su propio lenguaje, y es el que me va a permitir a mí, si lo conozco al lenguaje del caballo, es detectar estas situaciones. Ni hablar si es la persona que está arriba del caballo la que no se siente en óptimas condiciones. Que muchas veces trabajamos con personas que, como les decía antes, o tienen miedo, o tienen ansiedad, o, o por alguna situación están en una situación agresiva o enojados. Entonces, bueno, también hay que cuidar a nuestros caballos de esa situación. Siempre digo y trato de que mis caballos estén
en situación de libertad lo que más puedan, porque ellos mismos saben regular y cuando se sienten estresados o algo, saben qué hacer, o se van a galopar, o se tiran en el piso y se revuelcan un poco, y sacan lo que no sirve, pero es algo a tener en cuenta a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Con respecto a los límites, yo creo que los caballos todo el tiempo nos están marcando hasta dónde podemos llegar, y tenemos que saber leer esas situaciones. El espacio corporal del caballo no se limita solo al cuerpo de él, sino a una distancia bastante más pronunciada, y hay que tener mucho cuidado y mucho respeto cómo nos acercamos y para qué nos acercamos, con qué intención nos acercamos. Entonces ahí yo creo que es importante tener en cuenta este límite espacial que ellos tienen, así como los tenemos con cada una de las personas, ¿no? Nosotros cuando nos acercamos a saludar a alguien o hablar con una persona no nos pegamos y hablamos frente a frente así, tenemos una distancia y respetamos el espacio del otro. Y muchas veces cuando trabajamos con algunas personas que no pueden gestionar estos espacios por la ansiedad que manejan, porque o por el contrario, generan mucha distancia con el animal y no pueden generar un vínculo, y también obviamente les pasa esto con las relaciones humanas, sino que también cuando por el contrario se exceden y se acercan con mucha brusquedad, invadiendo el cuerpo del animal, y eso obviamente los tensiona, y también son situaciones de estrés, no solo para el caballo, sino también para la terapia en sí. Así que hay que tener mucho cuidado y recordar. ¿Silenció mi micrófono o el mío está bien? ¿Me escuchan? Ahí está. Ahí las volví a ver. Entró la... Y te escuchamos. Silenciaste el micrófono. ¿Hola? Ahí te escuchamos. Uy, hoy estoy con el Zoom que no lo puedo manejar. Disculpen. Bueno, una de las cosas que yo siempre digo con respecto al caballo, que es algo que me enseñó a mí en lo personal, es esto de estar presentes, y esta característica que nos muestra día a día, que lo único que les interesa al caballo es sobrevivir, por lo tanto es alimentarse, es poder tomar agua, poder estar a salvo de los predadores, si bien hoy son animales que están en relación, digamos, muy estrecha con el ser humano, y no están hay muy pocos que están en situación de libertad absoluta, y que estén en situación de salvajismo, por así decirlo. El instinto lo tienen, por lo tanto, sus únicas preocupaciones son, si hay alguien que está estresado, es porque tiene miedo a morir. Entonces, esto de siempre estar en el presente, estar acá, en el ahora, cuando estamos trabajando con los caballos, es súper súper importante, y algo que siempre rescato y que trato de que suceda cuando estamos trabajando, sobre todo hoy que estamos tan pegados a la tecnología, es no tener el celu con nosotros. Me pasó hace 20 días, un mes atrás, una amiga me dice, vamos a montar, Sabri. Bueno, fuimos a montar, conoce poco de caballos, así que estaba con muchas ganas de ir. Nos acercamos hasta el caballo, le empecé a contar un poco de qué se trata el acercamiento al caballo. Yo estaba limpiándole los cascos, y en un momento veo que se mueve raro el caballo, pues yo estaba confiada que ella iba a estar sosteniendo
el caballo con el cabestro, no porque el caballo se moviera ni nada, pero para que también ella se sintiera que estaba haciendo algo. En un momento veo que se mueve raro, entonces me levanto la vista y ella estaba sacándose una foto con el caballo. Entonces le mostré que algo tan simple y que no pasó nada en ese momento, en un momento donde estamos trabajando, eso puede ser terrible, porque un flash a un caballo lo asusta, y en un movimiento brusco, una persona que tiene poca estabilidad arriba del caballo la tumbó. Entonces esto de estar presente y de estar haciendo lo que estamos haciendo, no estar colgada con el caballo y sacándonos una foto, ¿no? Algo tan simple puede desencadenar algo terrible. Así que un poco hablo de la presencia en esa situación. Y lo relaciono con la seguridad constantemente, ¿no? Así que bueno, un poco esos celulares, sí, Jenny, son hermosos porque muchas veces nos queremos quedar con estos recuerdos que si no los tuviera los celulares no podría estar mostrando esto, y que veo en cada momento, veo las fotos que en cada sesión, en cada trabajo que hago, y digo, qué hermoso, porque en otro momento, qué sé yo, sin ir más lejos, cuando recién empecé a trabajar, había un montón de situaciones que no se podían registrar, y hoy es hermoso poder registrarlo, pero sí es interesante tener a alguien que se dedique a eso, y cada uno de nosotros cumplir el rol que tenemos que cumplir dentro de la terapia, ¿no? Bueno, por aquí yo ya estoy terminando mi no sé cómo llamarlo esto, mi forma de trabajo. Espero que les haya gustado y que me puedan contar algo. Ok, Sabrina, antes de empezar, pues en primer lugar darte las gracias. Quisiera que nos cuentes un poco nuevamente dónde estás ubicada, qué servicios estás ofreciendo, si estás dictando cursos o en qué forma estás ofreciendo algo hoy en día. ¿Cómo te Bien. puede contactar la gente también? Bárbaro. Bueno, es como donde yo estoy ahora, no estamos haciendo nada en este momento de intervenciones asistidas con caballos en físico. Sí, estoy dictando un curso introductorio a través de Zoom, que el formato la forma que encontré de que haya un ida y vuelta, porque me resistía mucho a hacer algo a nivel online, pero me di cuenta que funciona toda la parte teórica online, y cuando se abran las rutas, ir a visitar a los centros donde se desarrollen las actividades. Hay muchas personas que empiezan a elegir esta forma de trabajo. En lo personal decidí dejar de trabajar en consultorio y dedicarme solo al equino, así que veo que muchas personas le está pasando un poco lo mismo, y hay muchos lugares que quieren iniciarse, o muchos profesionales del área de la salud que encuentran que no solo el caballo, sino el contacto con la naturaleza está abriendo, que se acercan, sean pacientes o no, hay un cambio importante. Entonces, la forma que encontré es esto, un curso introductorio donde damos todas las bases de un poco de mi experiencia como kinesióloga y la utilización del caballo como medio para la terapia. Hablamos un poco sobre etología y comportamiento animal, y sobre cómo armar un equipo. Pueden encontrar esa información en Raíces Ecuestres, tanto en Facebook como en Instagram. También pueden escribirme a mi celu, se los digo, o ahora lo escribimos, o me escriben un mail. Mi mail es ormaecheasabri@gmail.com, y ahí les puedo pasar cualquier info. Bueno, y ya les digo, creo que no me preguntaste más nada, Ale. Recordame si tengo que decir algo más. Ok, no. Igual si me autorizas a enviar tu contacto directo, las personas que quieran el contacto, Sabrina, Sí, me sin pueden ningún escribir problema. y yo les envío el contacto. Bueno, Sabrina, a mí me llama mucho la atención que eres kinesióloga y obviamente que estés trabajando en la parte de hipoterapia. Y hoy en día sigue siendo un factor para
para muchos profesionales en el área de la salud, algo escéptico todavía. Dame cómo hiciste para abordar esa temática, cómo hiciste ese paso y por qué hace tanto tiempo. Bueno, es súper interesante tu pregunta. Así como les contaba que mi abuelo me paseaba cuando era pequeña, cuando yo tenía 15 años, hubo el hijo de un amigo de mi papá abre el único club hípico en Nogoyá, un pueblito una ciudad muy pequeña, y empecé a tomar clases de equitación, de adiestramiento y de salto. Así es como me meto más en el mundo del caballo en el deporte, ¿no? Porque siempre mi pasión fueron los caballos y yo no iba al campo si no tenía la posibilidad de montar. Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que era mi motor. Me vine a estudiar kinesiología y cuando terminé kinesiología, en el último año, una docente nos cuenta que existía algo en Alemania, en ese momento me acuerdo que dijo eso, en Alemania existe una forma de trabajo que es con caballos, y dije, a ese tren yo me subo. Así que hablé con el director de la carrera en la UAI, que es la universidad donde yo me recibí, y gracias a una charla que tuve con él, que me impulsó, me dice, Sabri, si esto es lo que te gusta, uní estas dos cosas porque es la terapia del futuro, me dijo, y hoy veo que fue así. Así que a partir de ahí, cuando me recibí en el año 2003, empecé a formarme acá y en el exterior, y no solo en el ámbito kinésico, porque me dediqué a la neurorehabilitación. Yo de kinesiología sé de eso, no me pregunten si una escoliosis o si una rodilla, porque no tengo idea. Y bueno, y me empecé a capacitar en todo lo que tuviese que ver con el animal, con el caballo en sí, porque soy muy curiosa y me interesaba aprender cómo se amansa un caballo, así que hice amansamiento y amanso mis caballos, y también hago kinesiología a mis caballos, y bueno, y voy haciendo de todo un poquito, ¿no? Con respecto a los profesionales, a mis colegas, tengo la posibilidad de algunos, de llevarlos hasta el campo y mostrarles lo que sucede cuando uno monta. Obviamente que se enamoran de lo que sucede, y empieza ahí la derivación, y hoy hay un respeto por la equinoterapia que antes no existía, en la Argentina al menos. No sé, en otros países, bueno, en México yo estuve el año pasado, y también está muy en auge, lo mismo que en España, que fueron lugares donde tuve la posibilidad de encontrar conexiones y poder visitar algunos centros, ¿no? Ok, bueno, nos cuentas también un poco cómo vas llegando a esa resiliencia, y sé que tienes acá una invitada muy especial, que quiero que nos la presentes para que ella nos salude y también nos cuente un poco cómo fue esta alumna. No, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes con un tema tan apasionante. Bien, yo quería valorar, ¿no es cierto?, dar mi apreciación valorativa con respecto al trabajo de Sabrina y su relación con la resiliencia. Cuando Sabrina, cuando tuve el placer del encuentro personal y afectivo con Sabrina, Sabrina sabía muchísimo ya de quinoterapia y sabía muchísimo de su especialidad y demás, cosa que a mí me atrapó y me interesó muchísimo. Yo hace que me dedico a resiliencia 20 años y 14 años de que fundé el centro interdisciplinario. Y siempre estoy tratando de incorporar gente joven y gente con impulso, con fuerza, y gente que está comprometida con su trabajo. Así que Sabrina me pareció una persona sumamente indicada como para dedicarse también a resiliencia. Entonces, el año pasado participó en el primer congreso de resiliencia y lo hizo estupendamente bien.
y la veo hablar de su trabajo y de resiliencia con tanta soltura y con tanta autoridad que me pone muy feliz. Y lo que yo quería agregar nada más es que la equinoterapia o el uso de los caballos o la utilización de los caballos para resiliar cumple exactamente con uno de los mejores caminos para llegar a trascender. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Es que una persona que tiene dificultades motoras o cognitivas es una persona que tiene necesidad de todo su entorno para poder mejorarse, para poder creer en las razones por las cuales vive y seguir empujando su motivación y poniéndose metas, tanto para ella, para la persona con dificultad, como para la familia. Entonces, nosotros podemos utilizar muchísimas herramientas, muchísimas técnicas, podemos utilizar la palabra, por ejemplo, con una persona que relativamente está en una situación de normalidad, en el sentido de que entiende, puede movilizarse, no tiene, tiene independencia motora y espiritual. Pero cuando nos encontramos con personas que tienen dificultades para pararse, para caminar, que están dependientes, el hecho de dar un avance, la posibilidad de sentarse en un caballo y ver el mundo desde otra dimensión es un aprendizaje y es una gran realización, es un gran salto. Entonces, todo lo que hagamos para lograr trascender, aprender y trascender frente a las dificultades, nos lleva a estar en una situación de resiliencia. Y esa resiliencia nos hace crecer a nosotros y a los demás. Entonces, utilizar el caballo, un animal tan noble, tan cercano al hombre en cuanto a su apoyo como trabajo, como compañía, como amigo, utilizarlo para la resiliencia es como hacer un casamiento ideal entre ese personaje que es el caballo con la dificultad, pero eminentemente con el ser humano y con los seres humanos que necesitan dar ese gran salto de resiliencia. Así que yo muy feliz de escucharla a Sabrina, la felicito siempre, le digo que tiene un potencial enorme, que está dando sus primeros pasos en resiliencia, pero que en su especialidad es ya una autoridad. Así que en cuanto se equiparen toda su formación que está haciendo en resiliencia y con el trabajo con los caballos, va a ser realmente muy reconocida y muy renombrada positivamente como una persona que hace las cosas bien. Así que un placer desearle lo mejor. Si ustedes se dedican o están cerca de los caballos, disfrútenlo, porque yo lo estoy aprendiendo desde ahora. Todavía le tengo un poco de temor, pero me subí a un caballo hace poco. Lo logramos. Así que gracias, Sabrina. Gracias, Sabrina. Te quiero mucho. Gracias, Meli. Buenas noches a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Elisabetta, Sabrina, también por esa presentación. Quisiera hacerte otra pregunta, Sabrina, y después me gustaría también escuchar un poco lo que nos podría mencionar Elisabetta, y es, ¿qué relación existe entre el amor en esta ecuación de la resiliencia? Uf. Qué linda pregunta. Bueno, yo creo que el dedicarnos a trabajar con un otro habla del amor, ¿no? El poder pensar en el bienestar de un otro, ya estamos hablando de amor.
y si a eso le sumamos el amor por los animales y poder transmitir esto al otro, es como, me cuesta un poco ponerlo en palabras, ¿no? Es algo que siento que sale. Todas las personas que tienen contacto con los animales siempre hablan de esta, de, está como muy de moda esto de me compro un perro, porque las relaciones con los animales son un poco más simples, pareciera que entre los seres humanos. Y sin embargo, el tener el contacto con los caballos a mí en lo personal, y acá voy a hablar de lo personal, me ha permitido relacionarme de una mejor manera con el otro, ¿no? El poder mostrar el amor al otro. Hoy en día, o por lo menos no sé si lo vivo yo así en la Argentina, pero demostrarle cariño y amor al otro a veces no está muy bien visto. Y yo creo que a través de los caballos o a través de estas formas de trabajo nos empezamos a permitir el mostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos hacia otros. Esta situación que nos pasa cuando vemos a un niño chiquito, a un bebé, y nos permitimos el mostrar todo lo que nos pasa cuando vemos a ese ser tan pequeño, ¿no? Pero cuando eso nos pasa con una persona más grande o con un adulto, ya empiezan a incorporarse en nosotros como resistencias, o esto de que me da vergüenza, y creo que el estar en contacto con los animales nos empieza a despertar estas ganas, por así decirlo, o esta necesidad de mostrar y de manifestar el cariño por el otro. Yo creo que en lo personal, les vuelvo a repetir, me ha pasado esto, que hoy puedo manifestar de otra manera el cariño y sin esto de la vergüenza, ¿no? Que decirte que te quiero y sentirlo y poder decirlo. Eli, ¿querés agregar algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que sucede, si nosotros analizamos qué es la resiliencia, y especialmente teniendo en cuenta que la resiliencia siempre llega luego de una situación traumática, de un gran dolor, de una gran pérdida, porque la vida es, en la realidad se dan esas cosas. Eh, Siempre en esto, especialmente en la labor del tutor, en el acompañamiento, en el apego, en todo eso se muestra amor. Y la resiliencia es, antes que nada, es autoconciencia y autoaceptación, es amor a uno mismo, y también es la presencia del tú, del otro, de la otredad. No puede, no se concibe la resiliencia si no es un acto de amor. Que no lo expresemos como amor en el sentido, como yo le dije recién a Sabrina, te quiero. En realidad, nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a decir te quiero, pero en realidad el concepto más propicio y más válido es te amo, porque cuando yo digo te quiero, hay una especie de implicancia hacia te quiero tener, te quiero, que no está mal, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno apoya como profesor, como maestro, como acompañante terapéutico, como enfermero, como médico, como padres, como familiares, apoya a alguien para que logre su meta, para que entienda cuál es, para que ayude a comprender cuál es el sentido o la meta, para qué vive una persona, siempre hay un acto de amor, porque hay una entrega y hay una aceptación, y entonces es el establecimiento de vínculos que son muy fuertes porque siempre
en una situación de resiliencia, para poder saltar, para poder reaccionar y trascender, es una cuestión muy compleja, donde entran los sentimientos, donde entran las emociones, donde entran la entrega. Y quiero terminar con un ejemplo, ¿no? Que uno, resiliencia, enseña, no, digamos así, que no se enseña, la resiliencia se vive y se aprende de las vivencias. Es como si Sabrina mencionó la presencia del abuelo, qué importante fue ponerla sobre el caballo y la fue marcando. Yo voy a contarle un relato en que un abuelo le dice a un nieto, lo invita a un nieto pequeño a plantar un nogal, ya que le gustaban tanto las nueces. Dice, vamos a plantar un nogal. Entonces, le enseña, ¿ves? Hacemos un hueco en la tierra, lo aireamos, lo hacemos bastante profundo para que las raíces estén cubiertas, y con mucho cariño sacan el molde con lo que habían comprado y lo colocan en el hueco, tapan la tierra, y le dice el abuelo al nieto, ve y trae agua para regar al nogal. Cuando termina la ceremonia, le dice el abuelo, le dice el niño, abuelo, ¿y las nueces? Y entonces le dice el abuelo, no, las nueces no existen, y muy probablemente yo no las veas. Posiblemente las veas vos, o las vean tus hijos, o los hijos de tus hijos. Y entonces la resiliencia, mejor dicho, el abuelo enseña a sembrar y como tutor enseña a respetar la naturaleza, enseña a saber esperar, a saber hacer una acción conjunta, a compartir, y entonces de esa manera se va aprendiendo resiliencia y se va enseñando resiliencia. Y eso se puede hacer en el hospital, en la casa, en la escuela, en el ómnibus, en una cola de uno que está haciendo en un supermercado. Es decir, que la resiliencia es la suma y la articulación amorosa de muchas actitudes y de muchas emociones y sentimientos. Por lo tanto, si yo diría resiliencia, que es vida, es amor, es convivencia, es respeto, es moralidad, todo lo que es humor también, porque es parte de la vida. Yo creo que con esto es suficiente como para ponerle un broche, por lo menos de mi parte. Hay que aprender un poco más de resiliencia para estar lo más posible en resiliencia, porque sería a mayor resiliencia, mayor posibilidades de felicidad, no solamente personal, sino también de todos los que nos rodean. Gracias, Eli. No, bueno, aprovecho para contarles que con Elizabeth estamos organizando el segundo Congreso Internacional de Resiliencia. Va a ser de manera virtual, así que después, Ale, te voy a pasar la información para que puedas subirla a tus redes y la gente pueda... Va a ser, genial, claro que sí. Va a ser el 22, 23 y 24 de octubre. Ok, perfecto. Será un gusto y un placer también escucharlas. Bueno, cuéntame ahora, Sabrina, yo me voy a aprovechar acá, voy a tomar un poco la palabra, que es en ese tema de resiliencia y en los momentos en los cuales las has trabajado con estos chicos que nos mostrabas en estos casos. Cuéntame un poco acerca de los papás. Bueno, justamente la familia es algo que es lo que más me sorprendió un poco en este recorrido de la equinoterapia y la resiliencia. Ha sido maravilloso encontrar la respuesta de la familia y cómo los vínculos en la familia, sobre todo eso, cómo los vínculos entre los familiares de las personas con discapacidad han cambiado
a partir de la incorporación de la equinoterapia en su área, en su terapia, por así decirlo, como una actividad más de terapia, se convirtió en el día de campo de la familia, porque nos pasaba que era un momento que nosotros decíamos, pero no venía a las 4 de la tarde tal paciente y resulta que eran las 2 y ya estaban con el matecito, acá en la Argentina con el matecito, los bizcochitos, como el lugar donde nosotros trabajamos era muy amplio, habíamos colocado lugares para que los papás puedan estar cómodos, y empezó a generarse esto. Un día, lo cuento siempre porque para mí fue hermoso, era un sábado que estábamos trabajando, esos sábados que estaba lleno de pacientes, habíamos arrancado a las 7 de la mañana, eran las 3 de la tarde, y no habíamos parado, en ese momento siempre nos hacíamos un lugarcito para el almuerzo, y ese sábado no pudimos. Y bueno, nosotros seguíamos en esta situación de trabajo, éramos 6 o 7, no recuerdo bien cuántos profesionales estábamos trabajando, y yo veía que había mucho movimiento, pero no le prestaba atención, estaba tan concentrada en las actividades de los chicos y en que todo funcionara bien, que la verdad que el afuera de la pista no le estaba prestando atención. Cuando termino y me quiero empezar a recoger las cosas para ir a guardar, miro, habían armado era un picnic, pero de esos picnics soñados de película, donde nos habían armado una mesa de las cosas más ricas, de los embutidos más ricos de acá de Argentina, incluso habían prendido un fuego, habían hecho un asadito, una cosa maravillosa, y que después de ese evento nos dimos cuenta qué importante que era para la familia y cómo esperaban el momento de ese sábado, o a veces era un miércoles a la tarde, pero obviamente con menor posibilidad que la familia se acercara, pero cómo esa situación hacía que haya un momento de relax y que no sea simplemente una situación de voy, dejo al niño en la terapia y me voy a hacer otra cosa, ¿no? En este caso, todo lo que tenía que ver con equinoterapia o con este trabajo, la familia, iba toda la familia, o por lo menos, si no podían ir los papás, iban los abuelos, entonces se generaban estos vínculos y estos lazos, los hermanos venían a visitarnos, entonces la relación entre hermanos se modificaba, la relación entre padres e hijos, empezaban los papás a montar y aprender a montar, eran cosas que de verdad, cuando yo estudié kinesiología nunca pensé que esto iba a trascender tanto, y que iba a ser tan importante el rol nuestro, pero de forma indirecta, porque en ningún momento estaba como objetivo generar esto. Obviamente que después lo empezamos a observar, incluso lo íbamos charlando con las familias, y bueno, y en el momento en que se dejó de trabajar, fue una de las cosas que más se sintieron, ¿no? En esto de toda la pandemia que estamos pasando y demás, algo de lo que nos pasa es eso. Gracias, Coti, gracias. Vaya tranquila. Bueno, no sé si te Ok, contesté. sí, no, perfecto. Eh, otra situación es que aquellas personas quienes han estado en contacto en algún momento de sus vidas o en varios momentos de su vida, yo creo que llegan a tener una capacidad de resiliencia mayor o superior a la de aquellas personas que no han tenido esa oportunidad. Si estás de acuerdo con esa apreciación que tengo yo, ¿la podrías explicar? Mira, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. De hecho, es lo que me ha pasado a mí en mi vida personal. Yo siempre cuento, bueno, les conté al principio que la primera que hace quinoterapia soy yo cuando tenía cólicos, y que mi abuelito me paseaba y era la forma que tenían de que se me calme el dolor. Pero otra de las grandes situaciones que yo vuelvo a tener contacto con los caballos cuando yo vengo a estudiar en la universidad, lo único que hice fue estudiar. Entonces me alejé muchísimo de los espacios. Yo acá en Rosario no tenía la posibilidad, no tenía contactos, no tenía gente que tuviera caballos, y viajaba poco para la casa, para mi ciudad, me quedaba muy lejos en ese momento. Y cuando me recibo, empiezo a tener una situación media como de depresión, porque me recibí, no tenía trabajo, cuando recién arrancamos estaba como así, sin un rumbo, y, y en ese momento aparecieron otra vez los caballos,
mi papá me regala una yegua, empiezo a montar nuevamente, y gracias a empezar a cuidar esa yegua que se cortó en una pata y demás, pude empezar a cuidar a un otro y encontrar la herramienta. O sea, para mí el caballo fue el que me salvó varias veces, y creo que una vez que uno encuentra en el caballo o en este mundo esta situación, ya sabes que cuando estás media, yo siempre iba enclenque, tengo que ir a dar una vuelta con estos animales. Por ahí en la ciudad grande a mí me pasa que pasan algunos días que no estoy en contacto con los caballos, y lo siento, de verdad lo siento y lo necesito. Así que claro que me pasa lo mismo que te pasa a vos. De verdad, muchas, muchas gracias. Y vamos a dar la palabra a Jennifer. Adelante, Jennifer. Hola, ¿me escuchan? Sí, Jenny, se te escucha. Hola, hola a todos. Bueno, yo hace años, como muchos me conocen, Sabri, bueno, a Alejandro y Seba, que es como un ale ahí, pero que tengo contacto con los caballos. Pero mi forma de resiliencia hoy por hoy es equino. Yo hace un tiempo vengo con un tema y mi forma de resiliencia la encuentro en equino, porque es la satisfacción. Pero bueno, Sabri hace un tiempo ya nos viene preguntando el por qué hacemos equino, que si en el grupo de trabajo tenemos que nos tenemos que hacer esa respuesta y que no todos vamos a responder lo mismo. Yo hago equino primero por mí y desde ahí a los demás, porque a mí hacer equino me hace bien y creo que es una forma de resiliencia para poder expandirme y tener más amor hacia los demás. Pero primero es por mí, para poder sanarme en distintas dificultades, ¿no? Algunos lo conocen y otros no, pero creo que mi forma de resiliencia hoy por hoy es equinoterapia. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. No fue una... ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres agregar algo más, Jennifer? No fue una pregunta en sí, pero creo que Sabre puede interpretar a lo que voy. A ver si me ayudas. Sí, Jenny, yo creo que todos de alguna manera llegamos a generar estos espacios de equinoterapia en un punto porque primero queremos estar bien nosotros, y esto, ¿no? De primero me sano yo y después puedo sanar a otro. Como decía Elisabetta, primero me amo yo y después puedo amar a otros. Así que creo que ahí lo resumiste bien. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para hacer alguna pregunta o un comentario? Entonces sigo yo, Sabrina. Me quisieras contar un poco a través de los caballos y el manejo de la resiliencia. ¿Usas las mismas características para el trabajo, por ejemplo, de duelos, para temas, digamos, de otras características que no sean en este caso con los niños? ¿Tienes alguna técnica especial o cómo haces ahí en ese caso el manejo? Qué interesante tu pregunta. Vos sabés que me pasó particularmente con un duelo siempre como todas mis curiosidades empiezan a través de una situación, ¿no? De una experiencia, como esto que decía Elisabetta. Uno aprende a ser resiliente en el camino, ¿no?
de acuerdo a las situaciones que nos va presentando la vida. Y en un momento estábamos trabajando con una de las niñitas, estábamos esperando que llega la gordita, y la veo a su mamá que no se sentía bien. Yo tengo bastante relación con ella. Los pacientes con los que yo trato, muchas veces me ven más a mí que a su abuelo, lamentablemente, ¿no? A veces me ven 3, 4 veces por semana. Y sucedió que ya a la mamá conocía muchas situaciones personales de ella, y no la vi bien. Entonces les propuse a los chicos que yo me quedaba con la mamá, que ellos se fueran con la gordita a trabajar. Así que nos fuimos a buscar una yegua, y empezamos a caminar, simplemente a caminar con la yegua. Yo no sabía qué pasaba, tampoco iba a invadir un espacio, y tampoco, siempre soy muy cuidadosa en los momentos donde pregunto y qué pregunto, porque no quiero hacer algo que yo no pueda, una situación que yo no pueda manejar. O sea, si sé que es algo que yo no voy a poder manejar directamente, lo derivo muchas veces, pero hay situaciones que suceden simplemente como esta. Así que bueno, le dije que vamos a caminar, que eso nos iba a hacer bien a las dos. Así que caminamos nada más. Y en un momento empezó a contarme esta persona que bueno, que estaba atravesando un duelo, y que ese duelo tenía que ver con que empezaba su menopausia, y que no iba a poder ser mamá. De hecho, la gordita, su hija, es adoptada. Entonces me dice: Sabri, yo sé que yo tengo tanta edad, y si no pude ser mamá hasta esta edad, era muy probable que no lo iba a hacer. Pero esta situación de que ya no menstrue, ya no tengo más posibilidades. O sea, antes estaba por lo menos la chance. Y la realidad es que en ese momento creo que pudo abrirse a poder contar todas estas situaciones, por el ambiente en el que estaba, que se sentía contenida, que se sentía segura, y el canal, yo creo que la situación fue propicia porque estábamos con los caballos. No creo que en otro lugar ella hubiese podido sentirse tranquila y en paz, ¿no? Y la verdad es que creo que los duelos hay que transitarlos, y sobre todo brindando amor, aceptando esa situación y acompañando. En ese momento mi función fue de escucha, de acompañamiento y de un abrazo. En ese momento no me surgió otra cosa. Te vuelvo a repetir, al no ser un ámbito en el que yo me especialice, me capacite, cuando suceden estas situaciones trato de resolverlas, pero no te puedo dar como mucha más información al respecto, porque no lo manejo, Ale. Ok, genial. Mm, Mira que evidentemente estamos frente a una situación que es muy particular, un tiempo de pandemia, de confinamiento, donde tristemente en muchos otros países y en el nuestro propio se han presentado muchas cosas. Cuéntame de qué forma podemos ayudar a que las personas se preparen para mejorar esa resiliencia, de qué forma los terapeutas podremos también adquirir más fuerza para este tipo de procesos que están en curso, y sobre todo aquellos que estén por venir. Bueno, yo creo que lo principal es un poco lo que veníamos hablando antes, esto de sentirnos, de encontrar una cierta armonía y un cierto bienestar nosotros. A nosotros nos sucedió con Elizabeth al principio de esta situación de pandemia. Nosotros formamos parte de lo que se llama la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia, y desde México propusieron algo así como una brigada de apoyo, que nucleaba a las personas que estuvieran capacitadas en el ámbito de la psicología, o personas que estuvieran trabajando en resiliencia hace muchos años, a acompañar a personas que estuvieran en situación de estrés. Nosotros tomamos, de alguna manera, si bien no tomamos el formato bien estricto como por ahí lo hicieron en México,
que tenían algo armado como a mucho mayor escala, sí nosotros pudimos acompañar a algunas personas y algunas situaciones. Y sobre todo, buscamos primero estar bien nosotros, porque sucedía esto, nos reuníamos con las personas que estaban apoyando a otras personas, pero también nosotros estamos en esa misma situación. Entonces, primero y principal es, creo yo, que es estar en armonía y en equilibrio, en el mejor de los casos, en un equilibrio emocional nosotros, para poder después acompañar a otro. ¿De qué manera yo puedo estar equilibrada? En lo personal, si a mí me falta la actividad física o el contacto con los caballos, que en este momento fue una situación de decir, bueno, estoy sin caballos por un buen tiempo, pero sí a mí la actividad física me ayuda mucho a poder estar equilibrada, evitar las situaciones de estrés y de enojo en algunos momentos. Eso en las familias ocurrió muchísimo, porque estamos acostumbrados a que cada uno está como viviendo de alguna manera en su trabajo, va, viene, y resulta que ahora nos encontramos todos en casa y había que convivir. Entonces buscar, sobre todo, un equilibrio, buscar qué es lo que nos hace bien a nosotros para estar bien nosotros y después poder ir a asistir a otros. Eso como fundamental. Otra de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue jugar y reírme mucho. Yo tengo un niñito de 6 años y en esta cuarentena me pidió, cuarentena ya en la Argentina, no sé en qué momento, en qué día no sé cuántos días llevamos de confinamiento, pero en todo este momento de tanto encierro y demás, el jugar con Mateo, el poder reírme, hacer cosas diferentes todos los días, está bueno, así sea una actividad que nunca se te ocurrió hacerla, así sea, siempre yo juego con volver del trabajo de otro lugar, siempre hacer algo diferente para tu mente, para tu cabeza. Eso también ayuda a estar más despiertos y con más capacidad a la hora de poder acompañar a un otro. Y sobre todo las ganas de acompañar a otra persona. A mí me pasa en lo personal que cuando yo asisto a alguien y le puedo dar una mano en algo, la satisfacción que me da es tan grande que a veces yo soy la que está media caiducha, por así decirlo, o con la energía un poco baja, y el poder brindarle una frase de aliento, la escucha, porque hay veces que solamente necesitamos escucharnos y con eso basta. Yo creo que con eso ya tenemos bastante. Bueno, Sabrina, de verdad, muchas gracias por esta entrega amorosa. Muchas gracias por tu resiliencia. Muchas gracias por acompañarnos de verdad por todo. Por esa maestra tan bella que tienes, evidentemente, que ha formado una muy buena alumna y creo que ha manifestado su orgullo. Entonces, por el momento creo que vamos a dejar acá.